Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos. Bendecidos con toda bendición, dándole la gloria al eterno yo soy, al soberano y al Padre, de los espíritus de los justos hechos perfectos. Gracias a Él, que nos permite cada miércoles estar al aire y el día domingo. Me escribió alguien y me pide que ¿por qué no hago una transmisión más entre semana? Me es difícil porque pues yo no hablo por hablar. Me gusta estudiar, ahondar, conocer. Si Él aprueba, yo hablo. Como Él cada rato me dice, no temas que yo estoy contigo, porque yo siempre le estoy colocando todo lo que voy a hacer para su reino en las manos. Desde que entendí que todo lo que yo vaya a hacer para el reino tiene que ser dirigido por el poder del Espíritu, nada volvería a ser por emoción. Por mucho conocimiento que tenga y anhelos de ver una iglesia bien constituida, no volveré a hacer nada sin la dirección del Espíritu de Dios. Para eso fue que me sellaron, me apartaron, para santificarme, purificarme, transformarme, embellecerme y aprender a hablar todo lo concerniente al reino. Por eso yo felicito a todos los hermanos que se sientan miércoles y domingo a ver. Yo espero, yo creo que son personas inteligentes, sabias, porque yo no estoy dando leche, yo estoy dando una comida sólida para que de una vez por todas la persona comprenda, entienda que tiene que aprender a depender de la palabra, que es espíritu y es vida, y a funcionar de acuerdo a lo que quedó establecido en el reino. Por eso yo los trato de sabios, maduros, estables, y que Dios me permita poder estar donde ellos están. Por ejemplo, yo recibí una revelación de parte del Creador, digo yo, porque yo a nadie más invoco. Y me dio un nombre de una ciudad para que quede establecido el reino. Y bueno, y si Él lo permite, que me provea, porque yo no quiero llegar a ninguna parte a pagar arriendo, ni a incomodar a la gente a estarle pidiendo, vea, no se olvide del compromiso y del juramento suyo, que prometió dar 10,000 pesos para pagar el arriendo o para pagar los servicios. No. Si yo tengo al dueño del oro y de la plata, que me conceda lo que me pertenece ahora en la tierra por heredad.
Entonces, ahí estamos. Saludos a todos los maduros bendecidos en Colombia y en el mundo entero. Victoria, ahí está bendecida. María, Molina y Bobby. En todos los lugares donde ya están conectados. Hoy les voy a hablar de algo que de pronto ustedes leyeron. Pastor Juan Castro, me encanta que estés ahí. Hermana Inés, le agradezco mucho por su hermoso saludo, por sus hermosas palabras que nos envía a través del teléfono. Gracias por amarme tanto. Pero aquí estamos cumpliendo. Hoy voy a hablarles de algo que les voy a mostrar en lo natural que lleva a la gente a la muerte y en lo espiritual que no puede matar. Amén. Hoy voy a hablarles de la primera parte de las puertas de tus enemigos. Cómo ellas no pueden prevalecer contra la iglesia constituida, edificada, construida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecidos con toda bendición y los amo, porque los amo es que me esfuerzo a estar aquí en pie. Ustedes vieran, un día de esto le digo a Andrea que haga una toma del material original que yo utilizo. ¿Cómo lleno yo este escritorio? Que yo no hablo por hablar, porque ya aprendí que si no encuentro la raíz, busco el contexto. Si no hay en el contexto, entonces busco el paralelo. Y por ahí me voy yendo para poderte transmitir la verdad del Creador. Bendecidos, reciban un cordial saludo de mi esposa, de mis hijas o de las hijas del Creador que Dios me permitió engendrar, que están ahí al lado nuestro. Gracias por todos los que vamos a estar unidos en breve, para la gloria del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias. Te doy gracias porque si tú no estás en mí, ¿qué podría yo enseñarle a tu pueblo? Yo no predico, yo hablo porque tú hablas por mi boca. Enseño, capacito para hermosear a los miembros que van a componer el cuerpo, la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro, aquí en la tierra. Una iglesia llena de unción, una iglesia llena de sabiduría, una iglesia pura, una iglesia santificada, una iglesia próspera, una iglesia con autoridad, una iglesia que va a tener la capacidad de gobernar no solamente pueblos, ciudades, sino naciones enteras para poder traer la paz que tanto anhela la humanidad. Gracias por los entendidos. Gracias por los sabios. Te doy gracias, eterno Padre, poderoso gigante, por este tiempo que tú nos das, donde el invitado especial eres tú,
para que tú puedas verdaderamente romper la obstinación del ser humano, quitar el atraso espiritual, llevarlos a la profundidad, a la bendición eterna que tú tienes para cada uno de ellos y de mi vida. Gracias, 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 gracias por estos instrumentos que nos permiten llegar al corazón, al hogar de cada uno de ellos, para que ellos aprendan a escuchar tu voz y a tener una experiencia de lo espiritual a lo natural, en el nombre de Jesucristo mi Señor. Amén. Las puertas de tus enemigos. Te invito a abrir la Biblia en el capítulo 16 de Mateo, en donde prevalecen las puertas de nuestros enemigos. Oído, te pregunto y tú me respondes, ¿cuál es el pecado que lleva a la muerte? Tanto espiritual como natural. Te voy a hablar de lo natural. Y más adelante, como voy a transmitirte el pensamiento hoy, te voy a hablar de un solo versículo. Y el próximo domingo, si Dios nos lo permite, o el domingo, te estaré hablando del otro versículo. Porque como te voy a transmitir es el pensamiento, no el concepto humano. Pues te pregunto, para ti, ¿cuál es el pecado? Ah, que el pecado fue quitado. Bueno, la desobediencia, pues, que lleva a la muerte. La ley. Por eso la ley es una maldición. Sistema religioso. Y de esto te prometo antes que termine el año, que te voy a enseñar dónde nació este sistema religioso, con pelos y señales. Fecha, así me demoré 3 enseñanzas, 4, pero te voy a enseñar. La ley es el sistema religioso que descompuso a la humanidad a través de su tradición y de su costumbre natural. Los dio del propósito del Creador. En lo natural, algo que te lleva a la muerte es el secuestro, el asesinato, el incesto, el robo, la violencia en general, el aborto, el suicidio y otros y muchos más, el adulterio que descompone un hogar, la fornicación que destruye a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. En lo natural y en lo espiritual, la ley. ¿Ves? Por eso dice que las puertas de nuestros enemigos no prevalecerán contra la iglesia bien edificada en Cristo. Observa, dice el versículo 1 del capítulo 16, dice, versículo 13 del 16 dice, cuando viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, oye, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías, u otros, algunos de los profetas. Pero la inquietud de él, ¿qué es lo que yo te he dicho?
que no todo el que dice amén, 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 parte de él. Por eso te enseñé, te di la pauta el domingo del texto de Primera de Tesalonicenses 5:23, muchachos. De ahí te tengo 3 enseñanzas, mi hermano, que yo creo que tú las escuchas y tú las guardas, mi hermano. Porque ellos nunca lo han enseñado así. Simplemente dan el texto y fuera. Cambio, dice aquí, él les dijo, 2 puntos, la inquietud mía, porque es que si ustedes me van a seguir a mí, dice la nota marginal en los originales, si ustedes van a hablar de mí, si ustedes van a decir, apareció un hombre que hizo milagros, que hizo esto y esto y esto, ustedes tienen que saber quién soy yo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ah? No, que tú eres Denis, que fuiste zapatero, que tal cosa, que ahora te has perfeccionado. No, o que eres un profeta, que tal cosa. No, dígame quién soy yo. Entonces él les dijo, respondiendo Simón Pedro, muchacho, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oído, entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, en ese entonces. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oído, escucha y retenga. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie le dijese que él era Jesús el Cristo. Jesús la palabra. Jesús, la palabra, la unción, Dios. Voy a anclar en el versículo 18 mi cabeza. Hoy te voy a compartir de este versículo, tocando un poco la revelación del versículo 17. Dice, oído, la revelación que el Padre le dio o le da acerca de Cristo a Pedro es solo una primera parte del misterio. Oído, del gran misterio, el cual es Cristo. Unos dirán, era, pero yo te digo, es. Porque no todo el mundo habla de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es la unción. Cristo es la palabra. Distorsionaron, desplazaron y trataron con lo natural de levantar la iglesia hasta el día de hoy, cuando Él dio las pautas en el tiempo de Pentecostés. Vamos a seguir. Esta es la primera parte del gran misterio de Cristo y la iglesia. Oído, escucha y retenga. Por eso yo le doy gracias a Dios todos los días por los pastores que están enfocados a hablar de gracia. Por los que fueron predestinados para este evangelio, que están en el mundo entero pagando un precio, pero que ellos tienen que ser apartados para ser perfeccionados como lo han hecho conmigo.
Ellos tienen que entender que ellos no pueden correr antes de lo que Dios estableció. Para poder ir o tratar de edificar la iglesia, sea personal o sea colectiva, hay que depender de Él. ¿Qué ha hecho el ser humano? Al desplazar a Cristo, colocó su intelecto humano, su tradición, su costumbre, su religión, su apariencia, su equivocación, para tratar de impresionar y hacerle entender a la gente que Él parte netamente del Creador. Cuando no es así. En Efesios, no le quites el dedo a Mateo. Voy a empezar a hacer un recorrido. Tú sabes que a mí me gusta comprobarte con hechos. Efesios capítulo 5, versículo 32 dice: grande es este misterio, punto y coma. Al ser misterio, ¿qué es? Misterio que la gente no ha entendido, no ha comprendido, y como no lo han entendido ni lo han comprendido, no lo han podido establecer. Te sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Dice, oído, grande es el misterio, mas yo les digo, respecto de Cristo y de la iglesia. Chacho. Si yo estoy equivocado, muéstrame la verdadera iglesia. Pues yo estoy joven, yo estoy pollito. Pero la historia dice que cuando Jesús fue llevado al madero, allá en el Gólgota, el madero, oído, ese madero tipificaba el árbol del huerto del Edén. Y desde allí, a los 3 días que él resucitó, que resucitó un sábado a medianoche, no domingo, desde ahí tenía que haber muerto la ley, sistema religioso en general. De ahí en adelante el fundamento era Jesucristo, y sobre Jesucristo tenían que haber levantado a la iglesia de Dios. Colectivamente, personalmente, para que Cristo fuera manifestado. Como no lo hicieron, lo atrasaron. Se acomodaron a estructuras netamente religiosas traídas por el catolicismo y las trataron de establecer o las establecieron dentro de, oído, de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces se volvió un cristianismo ¿qué? Falso. Falso. Porque ser cristiano es vivir bajo la unción. Si usted no vive bajo la unción, usted no es cristiano. ¿Qué es Cristo? El ungido. Y si Él está en mí o en ti, ¿qué tú eres? Un ungido. Un ungido. Dice, oído, escucha y retenga. Primera de Corintios.
capítulo 6, versículo 17. Dice, oído, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Qué somos? Espíritus. ¿Somos la imagen de quién? De Papá Dios, metido en un cuerpo. Donde hay un alma, con su conocimiento o su ciencia, para transmitirle al cuerpo, a la carne, conocimiento corrompido. Entre ellos, mientras el Espíritu de Dios esté muerto o limitado dentro del cuerpo de un ser humano, no hay nada. Así la persona sea predestinada. No hay nada. No hay nada. Así te diga yo, tú eres un bendecido, tú estás completo, tú estás santificado, tú no tienes pecado, para ti no es esto, para ti no es lo otro, tú eres la razón de él, tú eres la niña de sus ojos, tú estás guardado en el hueco de tu mano, el diablo no puede tocarte a ti si existiera, el infierno no puede caer, porque si cae allá la mano de Dios te saca, te da, tú en condenación, no hay esto, no hay esto, no hay esto, no hay esto, para ti porque tú eres cristiano. Bueno, yo lo creo. Pero si es cristiano, ¿por qué no funciona de acuerdo a lo establecido por Dios? ¿O es que lo que estableció Dios, qué? Muchacho. Pues dice bien claro ahí, Cristo y la iglesia es como un solo espíritu. Cristo y la iglesia, yo soy la iglesia. Dentro de mí está la unción del ungido. Fui sellado personalmente. Tengo a Dios en mi ser. Soy el templo del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer yo? Funcionar de acuerdo a lo que Él estableció aquí en la palabra. Así es sencillo. Dice, oído, tipificado ¿por qué? Por un marido y una esposa, como una sola carne. Como, de eso sí que te voy a hablar yo, de la relación matrimonial, el noviazgo. Sino que no tengo los instrumentos, pero los voy a tener. Los instrumentos para poder sacar las 2 o 3 enseñanzas o 4 en cada libro, o sacar un libro hablándote de la relación del noviazgo, para poder la persona casarse y perdurar. A mí me preguntaba un señor, ¿cuántos años tiene usted? Le dije, ¿cuántos años usted me pone? Me dijo, no, por ahí unos 58 años. Dije, oiga, usted no se equivocó. Yo tengo 73 años. ¿Cómo? ¿Y es casado? A Dios gracias, sí. Llevo 50, entramos a 51 años de casar. Y tengo 2 hermosas hijas. Y todos trabajamos dentro del ministerio. ¡Qué bueno! Pero para durar todos esos años, muchachos, las 2 partes, que son lo principal, esposa y esposo, tienen que poner de su parte. Y ahí estamos. Vamos a ver si llegamos a los 100, con canas o sin canas, pero llegamos a los 100 derechos para que nuestros cuerpos sean transformados en la presencia del Señor. ¿A través de qué? De nuestra declaración y de nuestra convicción. Créame, mi hermano. Una sola carne. Son el gran misterio. Así que era necesario
que el Señor, oído, escuche y retenga, le revelara, que Dios le revelara a Pedro la segunda mitad, la segunda parte, la cual se relaciona, oído, con la iglesia. En el libro de Juan hay un ejemplo que me está rascando por aquí, me está picando la piel. Yo no sé si es que me pongo arrozudo, que en el libro de Juan hay un ejemplo, capítulo 1. Con esto yo no quiero decir que usted esté obligado también a vivir con una persona ponzoñosa ahí tantos años. Una persona ponzoñosa, tanto el hombre como la mujer, eso no es invivible, es mejor retirarse. Cuando no hay una comprensión mutua, es mejor separarse y buscar verdaderamente lo que a Dios le agrada, la paz, la tranquilidad. Capítulo 1 de Juan, muchachos, versículo 42, dice: y le trajeron a Jesús y le trajo a Jesús, punto. Oído, y mirándole Jesús le dijo: cabezón, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, piedra, que quiere decir Pedro. Pedro. Dice, oído, punto 2, una piedra era o es el material propicio para edificar el edificio de Dios, que es su iglesia. La equivocación de la persona natural, que malinterpretó porque no ahondó quiso edificar la iglesia en lo natural y no en lo espiritual, porque no entendió. Punto número 2 del versículo 18 de Mateo. Una piedra es un material para edificar el edificio de Dios. Una piedra, usted no la puede poner rústica, usted tiene que elaborarla para que el frente le quede bonito y puedan decir, hombre, la persona que edificó esa casa o ese edificio tiene un gustazo, mira cómo quedó esa piedra bien perfeccionada en lo natural. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice, 1 de Pedro 2:5, todavía tenemos tiempo, esté tranquilo, estamos corriendo bien. 2:5, Pedro dice, oído, escuche y retenga, vosotros también como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables ¿a quién? A Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo.
de Jesucristo. Nosotros, los que hemos creído en la unción del ungido en Cristo Jesús, también llegamos a ser piedras vivas, igual que Él. ¿Por medio de qué? De la regeneración. Y a vos no te pueden regenerar diciéndote, muchacho, que los pantalones que te colocas, que te quedan apretados atrás, que tenés una alforja a un lado, que tal esto, que lo otro, que mira, que esto, que tú tienes que hacer esto, que tú tienes... No, olvídate de eso, muchacho. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Para que te puedan regenerar, tú tienes que tener el espíritu de Él metido en tu espíritu. Y a través de la palabra te van completamente regenerando. Porque se le está dando vida al que está muerto, que es tu espíritu. Al tener tu espíritu vida, tu alma que tiene conocimiento corrompido, violento, agresivo, paulatinamente se va sometiendo a la autoridad, a la fidelidad, al carácter, a la personalidad, oído, a la franqueza de la persona que está siendo edificado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oído. Por eso Él dice que para ser una piedra viva, igual que Él, tiene que haber una regeneración y una transformación. Transformación. Nosotros fuimos hechos, oído, del polvo de la tierra, del barro. Barro. En Romanos capítulo 9, versículo 21 dice, Abba Padre, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer, oído, de la misma masa un vaso para honra y otro para la deshonra? De eso te dije yo la otra vez que te iba a hablar de los destinados. Muchachos, es que hay tantas cosas por enseñar que uno quisiera enseñar esto, enseñar lo otro. O como ya te dije, yo no voy a hacer las cosas sin la dirección de la vida en el Espíritu. Y yo no te voy a estar diciendo a toda hora, es que el Espíritu me mostró, es que el Espíritu me dijo, es que el Espíritu, no, eso es para mí. Lo que Él me diga, eso es lo que yo voy a transmitir. Como Él está en mí, está crecido, Él va a aprobar lo que yo voy a decir, porque el que va a hablar es Él, en mí, no yo. Oído, Romanos capítulo 9. Versículo 21. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dije yo? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Oído, punto número 3 del versículo 8 de Mateo. Esta roca no se refiere solamente a Cristo, sino también a esta revelación que Pedro recibió. La revelación que Pedro recibió era para hacerle entender a la gente que sobre esa revelación, poniendo como fundamento a Cristo,
tenía que levantarse la iglesia. Pero la revelación que recibió el apóstol Pablo es el ingrediente a seguir, porque de esa manera es que se levanta la iglesia, a través de las cartas del apóstol Pablo, que le fue revelado completamente el evangelio, para que usted y yo, que estamos en Cristo Jesús, podamos estar seguros y convencidos. Pastor, no me va a hablar de atar y desatar. Yo te dije que yo no puedo todo. El domingo te enseño ello. El domingo te voy a enseñar todo eso. Tercer punto del versículo 8. Esta roca no se refiere solamente a Cristo, sino también a esta revelación acerca de Cristo. Una revelación que Pedro recibió del Padre, que era la iglesia, o que es la iglesia, y el deber de oído, el deber o debe de ser edificada solamente sobre Cristo, solamente sobre Cristo, sobre la unción y sobre esta revelación. Muchachos, aquí fue donde el hombre se equivocó. ¿Qué trajo el hombre a tratar de edificar la iglesia de Dios en Cristo? Todo el conocimiento natural. Para tratar de impresionar, pero nunca edificar. Nunca independizar. Nunca verdaderamente, porque cuando la iglesia es levantada en Cristo, muchachos, la unción destruye el yugo. La unción quita la pobreza, la unción quita la enfermedad, la unción destruye todo obstáculo, todos los enemigos. Tú no necesitas de pelear, porque ella misma que está en ti, la función de ella es destruir. Eso es lo que dice Isaías. Quitar, porque ya tú no eres esclavo, quitarte el yugo. No, nadie te puede ya someter a nada. Tú tienes que disfrutar de lo que Papá Dios estableció para ti, pero vas en la dirección y el poder de ¿qué? Del Espíritu. Oído, escuche y retenga, observe. Un ejemplo, en el año 1472, en el libro de Isaías, hay un ejemplo bien poderoso. Capítulo 28, versículo 16 dice: Abba Padre. Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto que, coma, Dios el Señor dice así, 2 puntos. He aquí que yo he puesto en Sión, por fundamento una piedra probada. La metieron por donde quisieron, la probaron si podía ser o no ser, o era el que iba a liberar al mundo entero en el madero. Probado. Angular, preciosa, de cimiento estable. Oído, el que creyere no se apresure. Por mucho que usted corra, usted tiene que ir al origen de su partido. ¿Qué te he dicho yo anteriormente? Que si no hay transformación, no hay carácter. Al no haber carácter, la persona no es estable. La persona es voluble, inoperante, ciego, sordo. Es como yo lo voy a llamar cristiano una persona de esa. Chacho. Primera de Pedro,
Ahora sí me toca ir corriendo poco a poco. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Dos 4. Dice: acercados a él piedra viva, oído, desechada ciertamente por los hombres. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué metió el hombre dentro, oído, de la iglesia de Dios? Conocimiento natural, tradición humana, títulos, credenciales, eminencias. Muchacho. ¿Ah? Acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres. Lo marginaron, lo sacaron, metieron su tradición, esclavizaron a la gente. Hay que diezmar. Si no hay diezma, se va al infierno. Y si usted no ayuna, no crece en la vida del Espíritu. Y si a usted no lo bautizan, usted no pertenece a esta iglesia. Y si usted no gana almas, ¿con qué las va a ganar si no ha sido edificado? Lo que lo están es explotando, manoseando para ellos adquirir su propósito de cómo poder estar ahí haciendo y haciendo y haciendo y haciendo riquezas en lo natural. No es mala la riqueza. Te puede tener todo el dinero que quiera, disfrutar de él, tener paz, tener reposo, porque sabe que esa es lo que Dios a usted le ha entregado para poder ministrar en la tierra. Pero las riquezas no hacen a la persona si no tiene el conocimiento de él. Si usted no tiene la sabiduría de él, ¿cómo hace usted para manejar tanto dinero? ¿Ah? He visto con mis propios ojos que he colocado textos en el teléfono respecto a la ofrenda y esto, y como me llega el mensaje así lo coloco muchas veces y nadie da respuesta porque creen que yo les estoy pidiendo. El dueño del mundo y del universo entero y todo el dinero que hay en el mundo es él. Claro que nosotros necesitamos de personas entendidas que aporten sin opresión, que siembren, que entiendan, que comprendan que nosotros les estamos dando un tiempo para que nosotros tengamos el respaldo y poder nosotros seguir adelante y edificar y construir. Pero eso que hermano que hermanito, que esto, que yo, esto, que aquí, que allá, que el diezmito no se olvide, ¿no? No. A la persona se le enseña para que la persona determine, proponga en su corazón sin doblez, bajo la personalidad, bajo el carácter. ¿Por qué? Porque él también va a estar un día en la misma carrera que estamos nosotros. Acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y precioso. Vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión, oído, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis en él es precioso, oído, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido ahora a ser cabeza de ¿qué? Del ángulo. ¿Y qué? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra siendo oídos, desobedientes a lo que fueron también destinados. De esto yo te voy a hablar más adelante, de los destinados, a dónde van a parar. Oído, una piedra viva. Una piedra viva no solamente posee vida, sino que también crece en vida. Cristo es la piedra viva para edificar el edificio de Dios. Aquí Pedro pasa de la metáfora de la simiente, oído, a la cual le pertenece ¿qué? El reino. Lo acabamos de ver en Primera de Pedro. El reino de Cristo es de Dios. Jesucristo es Dios en la plenitud. Eso es lo que dice Pedro, que lo acabamos de leer. Y yo no creo que tú no vayas a entender. Dice, oído, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Oído, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la hierba del hombre, y toda la hierba, oído, y toda la gloria del hombre, como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se marchita. En el reino no hay marchitación. En el reino hay vida, siempre y cuando usted haya perseverado. ¿Qué es lo que quiere Pablo o Pedro decir en estos versículos? Sencillo. Que habiendo sido regenerados, con esto hemos sido purificados y nuestra alma, que es la mente, y el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo vivan en amor fraternal. Porque la simiente lo que contiene es vida. Vida, no muerte. Y el versículo 24 que acabamos de leer en Pedro, aquí se refiere al hombre caído. Oído, y toda su humanidad caída, como la hierba que se marchita, y su gloria es como la flor de la hierba que se cae. Eso es lo que dice ahí. Te puede tener mucho, pero fuera de él, como me tocó ver en el noticiero hoy, una persona eminente en la ciudad de Cali, en el tiempo de mi juventud, intocable, rodeado de una cantidad de personas y eran doctores, doctor, no te voy a dar el nombre, y tenía una empresa inmensa y miles de obreros. Bueno, se la ganó trabajando y lo pasaron y está la empresa en pie, tiene hijas, pero él está acabado.
Ya habla como un muerto. En cambio, estar en el reino, creciendo, siendo transformado, edificado, constituido poderosamente a través de la palabra. Muchacho. Ahí no se acaba ninguna empresa. Ahí no se acaba la vida de la persona. Porque la persona ama a sus empleados, les da vida, les muestra, no necesita que el gobierno le tenga que decir, auméntele el sueldo. Él sabe que el trabajo que hace su obrero es pesado y voluntariamente conectado con el poder del Espíritu, en cada sobre donde le paga al obrero, en el tiempo tal, van 100,000 pesos más de su sueldo. ¿Qué obrero así va a robar? Sabiendo que hay un domingo, hay un sábado donde se reúnen con ellos, les ministran, les enseñan. Ustedes no necesitan un día de protestar porque nosotros le vamos a hacer el aumento reconociéndole el trabajo que ustedes hacen en la empresa de mi papá o de mi mamá. ¿Sí o no? ¿Qué obrero va a robar así? Pero cuando hay esos capataces naturales, miserables, tacaños, que en vez de ayudarlos, les saca, entonces los obreros roban para poder subsistir, porque lo que se gana no le alcanza. Ah, que eso va contra la ley. Pues así conozco yo empresas aquí. Pero estando dentro del reino, la cabeza de la fábrica, siendo edificado conforme al poder de la palabra, no hay empresa que se caiga, no hay miseria, lo que habrá es abundancia, porque la justicia de Dios tiene que ser manifestada en la tierra. Amén, pastor, hágalo, permíteme, echarle agua al carro. Voy, cuarta parte del versículo 18 de Mateo. Edificaré mi iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El ser humano se olvidó que la iglesia le pertenece a Jesucristo el Señor. La iglesia de Él, del Señor. La iglesia de Él comienza, oído, con un ejemplo. Cuando Él empezó a edificarla en el día o en el tiempo de Pentecostés, que era Pentecostés 50. Hay un ejemplo y te voy a leer 2, 3 textos bíblicos, no más ahí. Porque tengo que seguir porque el tiempo ya me va ganando. El libro de los Hechos, capítulo 2. Abba, Padre. No le quité el dedo a Mateo. Abba, Padre. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Te pregunto, hoy para edificar la iglesia del Señor, ¿la gente está así? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, todos sentados, no arrodillados.
¿Tú sabes quién sacó eso? De un texto. De aquí de la historia, el catolicismo. Usted, claro, si usted quiere arrodillarse, usted como usted quiera, agradar a su creador. No por imposición de hombre. Y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego. Oído, asentando sobre cada uno de ellos. Que Dios me permita, me dé el tiempo de yo explicarte esto. Porque la gente comenzó a hablar, sí que te cara, hombre, mi hermano. Te pregunto, ¿para qué es el fuego? Para consumir, para destruir. ¿Sí o no? Bueno, ahí te dejo. Y fueron todos llenos del Espíritu de Dios. Y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Oído, versículo 41. Aleo. Así que los que recibieron su palabra, oído, fueron bautizados. Y aquí no dice agua, porque el agua pura es la palabra. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oído, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En ese entonces, hechos fueron hechos que fueron realidad. Te pregunto, ¿se puede levantar una iglesia con división? Que el doctor Julano, que el reverendo, que el capote, que tal, que esto, que aquí, que allá, que el uno trae una enseñanza al infierno, el otro trae el diablo, el otro trae los diezmos, el otro trae la ofrenda, el otro trae la liberación, y el otro trae el conocimiento, y el otro tiene que decir esto y esto y esto y esto. ¿Cuándo se va a ver esto? Qué tristeza. La profecía que el Señor le dio oído a Pedro hasta el día de hoy no se ha cumplido. No se ha cumplido. Ni se va a cumplir, al no ser que la gente despierte y regrese al origen de su partido, a conocer por qué y para qué busca al Creador. Usted no puede venir a hacer relleno. Yo te dije, estamos en el último tiempo y no estamos con tiempo ya de estar diciéndole al viejo ese calvo que llega, perdóneme, charlando, a personas sin pelo, con un bigotazo aquí y ya canoso y todo, y a decirle, échese aquí, mi amor, para darle el teterito, darle la lechita. ¿Ah? No, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Oído. Ya no hay tiempo. Y te lo puedo asegurar que ya no hay tiempo. Ya la persona hay que enseñarle una palabra, oído, que ella misma tome la determinación si fue predestinado para estar componiendo el cuerpo de Cristo. Que hermanito, que yo unido con usted aparentemente porque interiormente están divididos. Y esto es la unión de adentro hacia afuera. Que la gente vea la unidad verdadera en el espíritu y que vea lo real
que los dos tenemos ese mismo espíritu y estamos unidos y vemos lo que Él ve, veo yo en la persona, en el pueblo, en la ciudad, en el país. Pero buscar gente que tenga que estarlos empujando uno como carretilla vieja, no, mi hermano. Efesios, voy terminando. Capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oído, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un ¿qué? Templo santo, apartado en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. Silencio, que Dios está aquí. Muchachos, ¿dónde está tu espíritu? ¿No es en ti? Si el espíritu de Él está en ti, tú estás siendo edificado correctamente. No se ha podido, oído, edificar la iglesia del Señor. Sacaron a Cristo para meter la estructura netamente humana. Tradiciones, costumbres. ¿Cuál es la razón que no haya sido edificada la iglesia del Señor? Sencillo, porque a Cristo lo tiraron a un lado. Lo tiraron atrás, siendo Él la principal piedra. Siendo Él la principal piedra, oído, de la iglesia. Sabiendo que la iglesia, oído, de Cristo le pertenece a ¿quién? A Papi, a Él. Que tiene que ser ¿qué? Reformada y necesita ¿qué? Crecimiento espiritual como para ser casa de Dios. Recuerde, amado hermano o hermana, que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Perdone que yo mueva tanta la Biblia, pero es que es la forma de yo poderte transmitir a vos correctamente la palabra. Si yo no hubiese aprendido y hubiese estado atento verdaderamente a lo que Papá Dios me había predestinado, yo no estaría hablando de gracia. Yo no estaría hablando de gracia. 1 Corintios 3:11, para ir terminando, dice, oído, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quisiera sacar, de pronto en el teléfono, darte un principio cuando uno está edificado en Cristo. Darte una información así leve, unos 100 puntos, y tú le echas mano. Oído, Jesucristo es el origen para la edificación de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Debido a que el misterio de Cristo le fue revelado al apóstol Pablo completamente. Ahí en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios.
y fue total. Por eso la revelación que él recibió se considera el fundamento sobre el cual debe y tiene que ser edificada la iglesia. Poderoso Dios. Punto 5, voy terminando. Me quedan 10 minuticos y voy a aprovecharlos. Oído. Iglesia del griego quiere decir eclesia, que significa llamada a salir. Salga de la vulgaridad religiosa, del atraso espiritual, de la muerte, salga de la enfermedad, salga de la vejez, salga de la pobreza, salga para que sea edificado en Cristo. La expresión mi iglesia indica que la iglesia le pertenece ¿a quién? Al Señor y no al hombre. Y el hombre se apropió de ello en todo el sentido de la palabra. Oído. Punto 6 del 18. La expresión las puertas del Hades se refiere a la potestad o al poder de las tinieblas que le pertenecen al que envenenó al adversario de Dios. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Mira que por tanto explicar yo me voy quedando, mi hermano. Pero bueno, yo termino porque termino. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Te pregunto, si tú estás en el reino hay política, en el reino hay baile, en el reino hay traguito, en el reino hay cigarro. Si el reino se compone de algo espiritual para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, una vida nueva, perdurable, donde podamos gobernar. Yo no es que te esté juzgando si tú fumas o tomas, pero reflexiona. Porque a mí me dieron la libertad casi 25 años de tomar, bailar. Ahí. De fumar, de andar en el mundo en las tinieblas. Pero cuando me llamaron, me dijeron, si Él mismo no opera en mí, todavía yo estaría sufriendo en casi 40 años en el Evangelio, sufriendo por un cigarrillo, sufriendo por un traguito. Claro, eso no te hace daño. Pero yo te pregunto, si tú estás en el reino, tu papá fuma. Te dio ejemplo él. Si ya te dio la diversión, ¿tú por qué no le dedicas el tiempo a que él te construya? Para que tú puedas ser baluarte de la verdad. Para que tú puedas ser ministro competente de un nuevo pacto. ¿Por qué tú tienes que traer al reino si fuiste trasladado lo natural? Si en el reino espiritual todo es celestial. Pastor, entonces tengo que morirme para ir al reino. No. Allá no necesitan carne. La carne la necesita aquí el hombre. Oído. Ya fuimos trasladados al reino de